Buenas, les vamos a presentar el trabajo de lengua española, cuestiones fonéticas y fonológicas para secundaria. En nuestro grupo está compuesto por Ojara, Alexia, Javier y Samuel. Bueno, vamos a hablar sobre el español en América. Daremos características generales sobre el español en América. Esta lengua tiene influencia del inglés y de lenguas originarias. En cuanto al plano fónico, utilizan el ceseo, el ceseo, el loyeísmo, la pérdida o alteración de la R o de la L y la utilización de ustedes. En cuanto al plano morfosintáctico, tenemos la utilización del voseo, el uso frecuente del diminutivo, adverbializaciones de adjetivos o el uso exclusivo de acá, por aquí y de allá, por allí. Por último, en el plano léxico-semántico tenemos frecuente uso de la perífrasis, uso frecuente de arcaísmo, recurso a la derivación o vulgarismo, extranjerismo y la afluencia de las lenguas indígenas. Como podemos ver, en objetos desconocidos se denominaban por las voces indígenas. Buenas, mi nombre es Javier, yo les voy a hablar sobre las características del español de América. Entre ellas nos encontramos con el ceseo, que consiste en pronunciar la C y la Z como una S, como por ejemplo zapato, que sería zapato. Por otro lado nos encontramos con el voseo, que el voseo consiste en utilizar el vos en lugar de tú, como por ejemplo podría ser vos que sos de. El yeísmo, que consiste en pronunciar igual la Y que la Y, por ejemplo pollo, pollo. Neologismo, que serían palabras nuevas que provienen del inglés, como por ejemplo click o hobby. Palabras propias, que son las palabras conservadas de la lengua indígena, o sea, antiguas, como por ejemplo canoa, aguacate, etc. Y los arcaísmos, que consisten en conservar palabras antiguas, como por ejemplo cansamiento, que sería cansancio, y olvidoso, que sería olvidadizo. Por otro lado nos encontramos ciertas variedades. En el español de América poseen áreas geográficas que comparten unas peculiaridades comunes, como por ejemplo pueden ser el área andina, la caribeña, el español del Río de la Plata y el español de México. Estos grandes territorios cuentan con unas pautas de entonación y pronunciación similares, aunque sin embargo difieren en ciertos aspectos, como por ejemplo el vocabulario de comida y prendas de vestir. Por otro lado, el español de Colombia y de Perú son considerados los más neutros de todos los territorios. Por último, en Argentina y Uruguay cuentan con una pronunciación que los diferencia del resto. La pronunciación sonora son de las consonantes ey, y la utilización del voseo. Hola chicos y chicas, hoy explicaremos y hablaremos sobre el español del Caribe. El español caribeño es un conjunto de variedades diatópicas de la lengua española predominante en las Antillas Mayores y la cuenca del Caribe. Se habla predominantemente en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, pero también se habla en territorios de América del Sur como Venezuela y Colombia y América Central, Panamá. Vamos a hablar sobre los aspectos interesantes de la pronunciación del español del Caribe. Por ejemplo, en algunos lugares se presenta el ceseo con la realización de la S predorsal. Además, hay un fenómeno conocido como yeísmo, donde la doble L y la Y se pronuncian de la misma manera. Otro detalle curioso es la aspiración de la J en ciertos países. Además, en algunos dialectos se produce la pluralización de las nasales finales. También se observa el debilitamiento de la D intervocálica en las palabras ya lexicalizadas. Y no podemos olvidar el debilitamiento de algunas consonantes en la posición final de la sílaba. En Puerto Rico encontramos el lambacismo y el rotacismo, donde se pronuncia la L y la R de manera particular. Otra variante interesante es la aspiración, geminación o asimilación muy generalizada. En la República Dominicana, por ejemplo, podemos escuchar la vocalización de R en palabras como puerta, que se pronunciaría puerta. En Cuba encontramos la retroflexión, que es una pronunciación entre R y L. Y por último, las vocales en algunos lugares son más largas que en el español estándar. Así que ya saben, cada país tiene su propio toque especial en la pronunciación. A continuación, hablaremos sobre la estructura gramatical del español del Caribe.
¿Sabían que utilizan la tendencia al orden sujeto, verbo, objeto? Así es. Por ejemplo, en interrogativas y antiinfinitivos, el sujeto se antepone, como en ¿qué tú quieres? Además, en ciertos casos, se antepone el sujeto al infinitivo cuando no coincide, como en lo digo para tú entenderme. También tenemos el tuteo y el tratamiento de ustedes para la segunda persona del plural. ¿Y qué me dicen del uso expreso de pronombres personales en sujetos? Es común escuchar, ¿tú te quedas o tú te vas? En una conversación coloquial. Interesante, ¿verdad? También debemos mencionar la elisión de la preposición a delante de un complemento directo. Como por ejemplo, en lugar de decir voy a la tienda, dice voy a tienda. Por último, tenemos el queísmo, que ocurre cuando utilizan de manera innecesaria el qué, como en me di cuenta que no tenía. Es importante estar atentos para evitar este error común. ¿Conocían todas estas particulares del español caribeño? Vamos a hablar sobre el uso de indijismos caribeños. ¿Sabían que en esta región se utilizan palabras como guanajo para referirse al pavo? Aunque algunas de estas palabras se han difundido en toda América Latina, hay otras que son exclusivas de esta zona, como por ejemplo bemba, que significa labio grueso, y chango, que es una especie de mono. El Caribe es un puerto donde convergen todas estas voces, en parte debido a la llegada de la población esclavizada. Y no podemos olvidar los vocativos típicamente caribeños como óyeme, papi, mami, mi hermano, ven para acá. Ahora vamos a hablar sobre el español andino. Esta lengua tiene una importante influencia del castellano clásico, del quechua, del aymara y de otras lenguas autóctonas. En cuanto al plano fónico, tienen tendencia a la conservación de la S. Tienen un uso intercambiado de consonantes como aritmética o septiembre. Utilizan mucho los yeísmos, aunque con grupos y zonas de distinción, y tienen tendencia a la pronunciación bilabial de la F. Ahora vamos a hablar sobre el plano morfosintáctico. Tienen tratamientos de cercanía como vos y tú y usos leístas y loístas, como por ejemplo le vi a ella, la papa lo pelamos, a ella lo recibí bien, o posposición de posesivo, como el hijo mío, la casa de nosotros. También tienen uso de muy más superlativo, como muy riquísimo. Por último, vamos a hablar sobre el plano léxico-semántico. Algunos andismos léxicos son brevete, que significa permiso de conducir, calato, que significa desnudo, camal, que significa matadero, o chompa, que significa jersey, entre muchos otros. Algunos quechuismos léxicos pueden ser cancha, que significa terreno, espacio amplio y despejado, carpa, que significa tienda de campaña, ojota, que significa sandalia o chanca, palta, que significa aguacate, poroto, que significa alubia, entre muchos otros también. También tenemos aymarismos léxicos como camanchaca, que significa niebla espesa, o chuto, que significa tosco. Vale, ahora vamos con el español rioplatense, que en el plano fónico su característica que lo identifican es el yeísmo reilado, un sonido muy particular al pronunciar la E y la Y, después el poseo absoluto totalmente aceptado por la Academia Argentina y el vocabulario influenciado por otros países como el portugués, el quechua, el italiano y el guaraní. En el plano léxico-semántico, lo que más se nota son los italianismos a causa de la masiva inmigración de los italianos. Por ejemplo, laburo, palabra que se utiliza en Argentina, y laboro se dice en italiano, por ejemplo. A nivel morfosintáctico tenemos una tendencia a construir feminismos analógicos, mayordoma, tigra, por ejemplo, y también al revés. Adverbializaciones del adjetivo, canta lindo, camina lento, ante el uso del diminutivo, incluso en adjetivos y adverbios, como chiquitito, ahorita, todito. Sustitución también en posesivos sintéticos por analíticos. El hijo de nosotros y el predominio del pretérito perfecto simple sobre el compuesto, es decir, canté por he cantado. Abundancia del sufijo ada, muchachada por ejemplo, y el subjuntivo en o, rao, adquiere múltiples valores, el pluscuamperfecto del pretérito o imperfecto del indicativo. Vale, ahora les voy a hablar sobre el español de Canarias. En el español de Canarias nos encontramos distintamente tres planos. El plano fónico, el plano léxico-semántico y el plano morfosintáctico. En el plano fónico nos encontramos distintas características como son la pronunciación de za, se, fi, zo, zu,
de manera idéntica a pronunciación con una S, como por ejemplo sa, se, si, so, su. Vale, además no poseen el morfema X, sino que lo aspiran en forma de H. Por ejemplo, energía lo pronuncian como energía. La aspiración de la S al final de la sílaba, como por ejemplo consumidores, dirían consumidores. En el plano léxico-semántico nos encontramos con varios ejemplos, como por ejemplo agua viva, que sería una medusa, la papa, que sería refiriéndose a la patata, los picos, que serían los colines, y por ejemplo la cotufa, que es una palabra que se dice en Tenerife, que es refiriéndose a la palomita de maíz. Por último, en el plano morfosintáctico tenemos tres características. Principalmente hacen un uso preferente del pretérito indefinido en lugar del pretérito perfecto compuesto. Por otro lado, nos encontramos con la generalización del diminutivo ito y por último hacen un gran uso de las palabras coletillas.